Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Habíamos visto el día de ayer el día de ayer con ustedes, ¿verdad? Lo que era la responsabilidad internacional. Vimos cómo se manifiesta y cómo los ingredientes que van participando en cada acción u omisión va dándole un resultado diferente a la situación. Vimos cómo los casos que les planteé, ¿verdad? Y que son hechos que se han dado en la vida real, fueron dando un resultado diferente, ¿verdad? Lo que les había dicho del caso de la Embajada de los Estados Unidos en Irán, el caso de la Embajada del Japón en el Perú, el caso de la Embajada del Ecuador en Cuba y el caso de la Embajada de España en Guatemala. Cómo no participando directamente el gobierno, ¿verdad? Involucra al Estado la actitud que las autoridades tomen respecto a las situaciones que se den y que terminan en el atropello a una embajada. Por ejemplo, el caso de la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿verdad? Donde las autoridades no hicieron ningún acto para impedir la invasión a la embajada de los Estados Unidos en Irán. Una toma que duró varios días, meses, ¿verdad? Y también se sancionó a Irán porque, aunque no haya sido, ¿verdad?, ni funcionarios de gobierno ni instituciones del Estado lo involucró por la actitud que adoptó frente a esta situación, muy pasiva, incluso permisiva, o por lo menos indiferencia. En el caso de la Embajada de Japón en Perú, acuérdense ustedes, hubo una incursión de un grupo desafecto, un grupo guerrillero, a la sede de la Embajada de Japón en el Perú. Para ahí las autoridades japonesas autorizaron al gobierno y a las autoridades peruanas para que tomaran las medidas que consideraran convenientes para resolver el problema. La medida fue extrema, como ustedes saben, ¿verdad? Hubo muertos de parte de los guerrilleros, no hubo ni un detenido, todos murieron. Y como les digo, después de ese acontecimiento, con tractor demuelen el edificio. Ahí el Perú no incurre en responsabilidad porque hubo autorización, hubo, como quien dice, un permiso para realizar tal acto. En el caso de la Embajada de Ecuador en Cuba, a Cuba no le convenía, al gobierno cubano no le convenía ese tipo de propaganda, ¿verdad?, de noticias, donde hay gente que no está de acuerdo ni está feliz con el gobierno que hay en Cuba. Entonces trataron por todos los medios de impedir que la gente tomara la Embajada de Ecuador. Pero por X o Y razón, eso fue imposible. Y también, tan igual que Irán, ¿verdad?, un grupo de gente, ¿verdad?, particular, toma la sede de la Embajada de Ecuador en Perú. Pero aquí no hubo responsabilidad porque Cuba puso todos los medios a su disposición para impedir ese acto, ¿verdad? Ese acto y sin embargo se dio, ¿verdad? No pudo evitarlo, poniendo todos los medios a su alcance. Entonces no incurrió en responsabilidad porque tanto el Ecuador como la opinión pública internacional se dan cuenta que fue en contra total de la voluntad del gobierno. Y el caso de Guatemala, en Guatemala, la Embajada de España, al igual que en la Embajada de Japón en Perú, es irrumpida
por un grupo. Parece, ¿verdad? Podría hacerse de un grupo de desafecto al gobierno. Siempre lo tildaron que eran parte de la guerrilla, siempre, ¿verdad? Ellos se presentaron como campesinos, sin tierra. Y también, al igual que el Perú, las fuerzas de seguridad del Estado irrumpen en la embajada y hay muertos también. Miren la misma escena, ¿verdad? Pero aquí Guatemala actuó sin autorización del Estado, ¿verdad? De la embajada. En Guatemala sí hay responsabilidad. Bueno, entonces, en estos 4 casos, en el caso de la embajada de Japón en Perú y de la embajada del Ecuador en Cuba, no hubo responsabilidad de parte del Estado, no hubo responsabilidad. En el caso de la embajada de los Estados Unidos en Irán y de la embajada de España en Guatemala, sí hubo responsabilidad, solo que diferente. En Irán, la responsabilidad fue indirecta, porque eran personas particulares. En el caso de la Embajada de España en Guatemala, la responsabilidad fue directa, porque fueron fuerzas de seguridad del Estado las que cometieron el atropello. ¿Se dan cuenta? Ahí viene, ¿verdad? Y ahí vimos cómo sus elementos, vimos cómo se divide, ¿verdad? Cómo se clasifica y qué provoca cada tipo de responsabilidad, si es moral o si es jurídica, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias a las que llegan cuando hay responsabilidad, ¿verdad? Moral o responsabilidad jurídica. En la responsabilidad, pues, moral, la única sanción es la conciencia internacional, ¿verdad? Mientras que en la responsabilidad jurídica sí puede haber una responsabilidad o una consecuencia legalmente sancionada. Entonces, la responsabilidad moral, ¿verdad?, es la reparación de la sanción. Cuando el daño es moral, ¿verdad? Reparar. Ya vimos cómo se repara, puede ser pedir disculpas, etcétera, ¿verdad? Y en la responsabilidad en el caso de la responsabilidad material, perdón, es reparar. En el caso de la responsabilidad moral es satisfacer. Satisfacción, ¿verdad? Algo que satisfaga a la otra persona, al otro estado. En la responsabilidad material es reparar. Y en la responsabilidad moral, satisfacción, ¿verdad? Satisfacer. Y pues vienen ahí, ustedes van a leer en el manual del doctor Larios, está muy bien expuesto, ¿sí?, cómo se va haciendo en la reparación y cómo en la satisfacción. Y ahí viene la vía apropiada de los reclamos, ¿verdad? Y pone una serie de casos el doctor ahí para ilustrar cada situación que puede darse. Bueno, ya vamos viendo, pues, cómo es la vida de los estados en el ámbito internacional como sujeto de derecho internacional. También se han dado cuenta, es totalmente dinámica. Desde el momento que nacen, desde el momento que reúnen sus elementos esenciales, empieza una dinámica de vida, de perfección, de desarrollo, de sostenimiento, ¿verdad?, y de relaciones. Ya vimos cómo se va comportando en el ámbito internacional, ya vimos cuáles son los parámetros que la ley guatemalteca impone como políticas de Estado en las relaciones internacionales. Y vemos que hay objetivos
vimos que hay parámetros de conducta, y vimos que hay vertientes, ¿verdad?, de diplomacia y de relaciones internacionales. Ahora vimos que también puede incurrirse en responsabilidad internacional. ¿Se dan cuenta cuando termina la guerra y sancionan a los estados perdedores? Hay responsabilidad, esa es la responsabilidad, ¿verdad? Y las sanciones han sido enormes, incluso tan grandes que han cambiado los mapas, la geografía universal. Pero también, aparte de estos problemas de las conductas de los estados, ¿verdad?, que puede ser activa o pasiva y que provoca obligaciones, responsabilidades, también puede haber cierto caso en que haya o se provoquen relaciones tensas entre los estados. Y de hecho las ha habido muchas, ¿verdad? Relaciones tensas entre los estados. Dice acá, refiriéndome al doctor Carlos Larios, a pesar que en la actualidad existe un cuerpo de derecho internacional que parece normar las relaciones entre los estados, acuérdense que hay todo un sistema jurídico de relaciones entre los estados. Tenemos miles de tratados internacionales, algunos que abarcan a todo el mundo, otros abarcan 2 regiones, 2 o más regiones, otros una sola región o un solo continente, ¿verdad? Y otra un subcontinente, y en algunos bilateral. Miren todas las formas que hay de relacionarse entre los estados. Y nos dan parámetros de conducta, parámetros mínimos de conducta. Aún existiendo todo ello, ¿verdad?, no, la comunidad internacional no escapa de los conflictos entre estados principalmente. Esa posibilidad siempre existe en la comunidad internacional. Y ustedes, pues, con la edad que tienen, pues, obviamente tienen mucho menos edad que yo, pero se han dado cuenta que en lo que han llevado de vida siempre han habido conflictos de carácter internacional. Siempre. Y las guerras no han faltado. Cuando estuvimos en sexto primaria o tercero básico, cuando estudiamos historia universal, vimos, pues, que casi, ¿verdad?, son parámetros de épocas históricas mundiales, las guerras púnicas, las guerras médicas, las guerras de las rosas de los 30 años, de los 100 años, perdón, todas esas guerras, ¿verdad?, la del Peloponeso, que fueron marcando la historia, la batalla de Gibraltar, todo eso que nos van, y tenemos nuestras propias guerras más cercanas a nosotros, ¿verdad? Tuvimos guerras también, como Centroamérica o como país, tuvimos relaciones tensas con otros países. Hoy, pues, hay mucha tensión en el cono sur, porque Venezuela se ha convertido en una piedra en el zapato, ¿verdad?, para muchos países de Sudamérica, y hay relaciones muy tensas hoy por hoy. Con Bolivia también, ¿verdad? Hay relaciones muy tensas. Y eso, pues, puede ir, como dicen en música, va increciendo, y puede que llegue a un momento de confrontación, a cualquier escala, ¿verdad?, ya sea confrontación puramente diplomática o hasta militar a través de los ejércitos. Esa es una cuestión muy, muy difícil. Adelante vamos a ver lo que es el derecho internacional humanitario, pero hay algo muy importante ahí, ¿verdad?, que a partir de cierta época ya no se acepta el derecho a la guerra. O sea, derecho a la guerra no existe hoy en el mundo. No hay posibilidad.
Es decir, que todos los estados renuncian a recurrir a la guerra como medio de solución de conflictos. Y les conté anteriormente, ¿verdad? Hubo guerras incluso por deudas privadas. Los estados se hacían, ¿verdad?, del interés de uno de sus súbditos y en base a ello desarrollaban una guerra. Les digo, México, lean ustedes la historia de México en el tiempo de Benito Juárez. Hubo una guerra muy desigual contra México por parte de 3 potencias de Europa, cobrando una deuda privada. Entonces, lo que se llama jus ad bellum ya no existe, ya no debe existir, ¿verdad? Por eso la de Rusia es un acto que hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Pero es indeseable bajo cualquier punto de vista. Indeseable. Ya verán que ahora el diésel superó a la gasolina en precio. Viene repercutiendo hasta aquí, ¿verdad? Puede ser uno de los ingredientes que ha provocado esa situación. Bueno, entonces ya no se puede acudir a la guerra para solucionar conflictos, ¿verdad? Ya no se puede recurrir a medios violentos de manera inmediata. Por eso les digo, la diplomacia es importantísima hoy en el mundo. La diplomacia es la que debe prevalecer en cualquier situación, ¿verdad? Entonces dice, en la actualidad, tomando en cuenta las consecuencias desastrosas de las 2 últimas guerras mundiales, todavía lo conocemos nosotros, va muy de cerca esa historia, así como lo espantoso de una posible guerra debido al avance técnico de las armas, ¿verdad?, nucleares, biológicas, meteorológicas, etc. Se ha impuesto entre las naciones medios de diferentes categorías, ¿verdad?, para resolver esos conflictos que van en escala, ¿verdad?, de lo más leve a lo más complicado. Entonces, ante ello tenemos 3 clases de medios de solución de conflictos. Los medios pacíficos, miren, para mí casi todos son diplomáticos, pero aquí les ponen medios pacíficos y o diplomáticos, así se les llama. Medios pacíficos o diplomáticos. Medios jurídicos o jurisdiccionales. Aunque un medio jurídico también es pacífico, ¿verdad? Pero para poner una diferencia y para cuestiones de estudio, ¿verdad?, hay diferencia entre decir pacífico y decir jurídico, ¿no? Y existen los medios coercitivos. Los medios coercitivos. Entonces, como ven, el mundo pues ha avanzado mucho en este tema de solución de conflictos, porque realmente para mí es uno de los temas más importantes de derecho internacional. Una guerra hoy por hoy, una guerra total, una guerra mundial hoy por hoy pone en peligro la existencia de la humanidad. Y ya hay almacenada energía militar suficiente, ya existe hoy en día para llegar a ello. Incluso la guerra podría durar horas únicamente. Si desatan todo su poderío nuclear las grandes potencias, ¿verdad?, que no son solo 2, hay más, que tienen un arsenal brutal, enorme, que le hace daño al planeta. No solo Rusia y Estados Unidos. Podemos decir Corea del Norte, Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia, China, Taiwán, tienen arsenal suficiente para estabilizar el planeta y otros países más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Vamos a trasladarnos con la doctora Loretta Ortiz, que dice algo muy importante.
El derecho internacional clásico aceptaba como lícito el ejercicio de la fuerza armada como medio de solución de conflictos. Mire, si usted es agredido, tiene derecho a ir a agredir a alguien, ¿verdad? Si usted tiene un problema y no se resuelve, pues, y empieza la tensión muy grande, usted tiene derecho, pues, a la guerra, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional público clásico aceptaba este medio, ¿verdad? Aceptaba la guerra, es decir, le llamaban guerra lícita, fíjense, guerra lícita, ¿verdad? Y lo utilizaban pues para resolver conflictos, pero imagínense ustedes, un país no podía discutir con un país poderoso, ¿verdad? Si llegaba al punto de recurrir a la guerra, obviamente perdía. Eso pasó con México y con los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿verdad? En el siglo XIX pasó esto y fue cuando Estados Unidos se hizo más de lo que es el doble de México hoy, actualmente. Bien, entonces dice aquí, esta postura se superó hasta la adopción del pacto Bryan-Kellogg, firmado en París el 27 de agosto de 1928. Miren ustedes esa fecha, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? Hemos dicho algunas, la compañera María de los Velázquez. ¿Verdad? Miren, 1928, también estaba en plena efervescencia el panamericanismo con la codificación del derecho internacional, ¿verdad? 1928, la sexta conferencia de La Habana, ¿verdad? Muy importante. Y también se firmaba, miren qué efervescencia, ¿verdad? Ustedes, se firmaba el pacto Bryan-Kellogg firmado en París el 27 de agosto de 1928. En dicho pacto, las partes condenan la guerra como medio para resolver conflictos internacionales y renuncian a ella como instrumento de política nacional en sus relaciones recíprocas. Posteriormente, el pacto fue ratificado por muchos estados, ¿verdad? Con excepción, dice la doctora, de algunos países de Sudamérica. Confirmados los postulados del pacto Bryan-Kellogg, la Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2, párrafo 3, la que ya vimos la carta, ¿verdad? Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Fíjense, arreglarán. Como ven, aquí es un precepto imperativo. Ustedes que estudiaron lógica jurídica, ¿verdad? No es ni siquiera condicional, es imperativo. Arreglarán sus controversias por medios pacíficos, de tal manera que no ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Eso ya lo vimos, pues, en la Carta de las Naciones Unidas. Dicha obligación incluso se impone a los estados no miembros, aunque creo que no hay, ¿verdad? La Unión hará, bueno, que los estados no miembros también actúen de esa forma. Y entonces, ¿qué medios de solución de conflictos reconocen? Por lo menos estos dos cuerpos internacionales tan importantes para nosotros, la Carta de la ONU y la Carta de la OEA. Empezamos por la Carta de la ONU, por el artículo 33, ¿verdad? En el capítulo 6 romano, ¿verdad? Arreglo pacífico de controversias. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, dos postulados, dos valores internacionales supremos: mantenimiento de la paz, seguridad internacional, ¿verdad? Tratarán, ahí dice tratarán,
de buscarle solución ante todo, mediante, y aquí vienen qué figuras tiene las Naciones Unidas, artículo 33, negociación, la investigación, mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos. Imagínense, no le cierra la puerta a ningún medio, a ninguno. Cualquiera que las partes pongan sobre la mesa y sirva para resolver el problema es aceptado por la comunidad internacional. Dice, el Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Seguimos con esos dos, ¿verdad? Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controversia de cualquier situación, artículo 35, de naturaleza expresada en el artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea. Esos son los dos, ¿verdad?, órganos, miren tan importantes que son. Solo ellos pueden conocer las controversias o la Corte Internacional, ¿verdad? Pero en este caso, pues se nos menciona, un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas podrá llevar, ¿ven? Podrá, ¿verdad? O sea, hay posibilidad. Entonces, estos son los medios de solución de conflicto. Pero también nuestra OEA, importantísima para nosotros también, ¿verdad?, tiene dentro de sus postulados, pues, importantes, ¿verdad?, la paz y la seguridad internacional y la estabilidad internacional. Por eso también aboga por la solución pacífica de controversias. Ahí estamos en la Carta de la OEA, artículo 24. Las controversias internacionales entre los Estados miembros, o sea, los de América, deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta carta. Deben ser sometidos, ¿verdad? Artículo 25. Bueno, continúa el artículo 24, pero pasemos al artículo 25. Son procedimientos pacíficos la negociación, tal como lo tienen también las Naciones Unidas, ¿verdad?, de negociación. Aquí le llaman negociación directa, porque realmente es directa, la negociación es directa. ¿Verdad? La OEA le llama negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, conciliación, procedimiento judicial, arbitraje, y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes, ¿sí? Igual que las Naciones Unidas, del mismo espíritu, ¿verdad? No le cierran las puertas a ningún medio de solución de conflictos. Ningún medio de solución de conflictos está excluido en el derecho internacional. No importa cuál sea, una vez las partes estén de acuerdo y logren, ¿verdad?, y logren resolver su problema, es aceptado por la comunidad internacional. Las dos, como ven, los dos organismos internacionales, dejan abierta la puerta para cualquier medio de solución de conflicto. Cuando entre dos o más estados, dice el artículo 26, americanos, se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no puede ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución. Fíjense, otro, ¿verdad? Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre estados americanos
pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable. Tendría que haber, ¿verdad?, un documento donde nos diga cuál es el procedimiento para cada uno de estos medios. Yo hasta la fecha, les soy sincero, no tengo conocimiento. Vamos a investigar si hay, ¿verdad? Porque aquí manda, pues, hacer con que sea un reglamento, ¿verdad?, una ley que, no sé, enseñe los procedimientos. Entonces, ven, pues, la comunidad internacional está muy abierta, ¿verdad?, a ver estos problemas. Entonces dice la doctora Ortiz, para ella, bueno, pero los voy a mencionar porque hay otros autores que sí lo mencionan también. Tradicionalmente, la mayoría de la doctrina ha distinguido entre diferencias jurídicas y diferencias políticas. O sea, las controversias pueden ser de carácter jurídico o de carácter político. Distinción que ha tenido también un reflejo en la práctica de los estados. Se dice que las jurídicas se podrán resolver si se aplica el derecho vigente, ¿verdad? Aplicando el derecho. Se podrán resolver si se aplica el derecho vigente. Y su conocimiento corresponde a órganos de carácter jurisdiccional, tribunales, ¿verdad? En cambio, las segundas, ¿cuáles son las segundas, jóvenes? Las políticas, ¿verdad? Sí. En cambio, las segundas, o sea, las políticas, ¿verdad?, de diferencias políticas, se basan en una pretensión cuya problemática rebasa los límites jurídicos. Su solución corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Sí? Ya no es jurídico, ¿verdad? Dentro del sistema de Naciones Unidas se resuelve con otro órgano diferente a la Corte, ¿verdad? Dichas distinciones deben, es criterio de la doctora, rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúnen a la vez tamiz político y tamiz jurídico. Voy a decir, es interesante leer. Mire, en este orden de ideas dice, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua versus Estados Unidos de América, señaló, vamos a decir, ¿cómo? Ninguna disposición del estatuto del reglamento contempla que la Corte deba negarse a conocer de un aspecto de una controversia, simplemente porque ella tiene otros aspectos, aunque sean importantes. Es probable que ocurran por su misma naturaleza controversias jurídicas entre estados soberanos en los contextos políticos y a menudo forman solamente un elemento en una controversia política más amplia y de muchos años entre los estados de que se trate. Sin embargo, nunca se había presentado la opinión de que, debido a que una controversia jurídica sometida a la Corte tiene un aspecto político, la Corte debe negarse a resolverlo. ¿No? Eso no dice, ¿verdad? Para las partes de las cuestiones jurídicas en litigio entre ellas, si la Corte adoptara tal opinión en contra de su jurisprudencia establecida, impondría una restricción de largo alcance, ¿verdad? Es decir, aunque sea de carácter, crean que es de carácter político, puede conocer la Corte. La Corte no se excluye de conocer ningún caso de controversia. ¿Verdad? Y el licenciado Centeno Arias, otro mi catedrático, ¿verdad? Él también, pues, él, como digo, es muy minucioso. Y nos dice, controversias entre estados, dice el licenciado Centeno. La sociedad internacional es heterogénea en muchos sentidos, debido a la diversidad de intereses políticos, económicos, sociales y culturales, que muchas veces colisionan con motivo de la multiplicidad de relaciones cruzadas que establecen unos con otros. Qué interesante su exposición, ¿verdad? Muy interesante. Dice, la sociedad internacional es heterogénea en muchos sentidos, debido a la diversidad de intereses políticos, económicos, sociales y culturales
que muchas veces colisionan con motivo de la multiplicidad de relaciones cruzadas que establecen unos con otros. A lo anterior agregamos que al igual que los agresores y violadores del derecho interno, en el derecho internacional también encontramos sujetos infractores de los derechos fundamentales de los estados: derecho a la igualdad jurídica, a la independencia política, a la conservación, a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, ¿verdad?, entre otros. Y también de las normas jurídicas internacionales, ¿verdad? O sea, violan también esas normas jurídicas internacionales, gobiernos con pretensiones de imponer a otros sus concepciones e interpretaciones políticas, económicas, sociales y culturales, lo cual es generador de controversia internacional. Bueno, para el licenciado Centeno, esto muchas veces es motivo de que nazca un conflicto internacional, ¿verdad? Entonces él nos habla de clases de controversias y nos dice: en la doctrina se acepta la existencia de dos clases de controversias internacionales: las controversias jurídicas y las controversias políticas, lo que ya les habíamos hablado antes, ¿verdad? Que hay unos que no lo aceptan y hay otros que sí, pero doctrinalmente sí existen, ¿verdad? Y como dicen, muchos problemas políticos abarcan a veces cuestiones jurídicas, o viceversa, ¿verdad? Entonces hay controversias jurídicas y controversias políticas, coincide, ¿verdad? Bueno, la exposición también lo expuso la doctora Ortiz. La controversia jurídica, dice ahora por su parte el licenciado Centeno, es aquel diferendo surgido entre dos o más sujetos de derecho internacional con motivo de la interpretación, violación, aplicación o invocación de una norma jurídica internacional. Él nos aclara más este tema, ¿verdad? Él nos aclara más este tema. Entonces, la controversia jurídica va relacionado directamente con normativa internacional. Y la controversia política es el diferendo entre dos o más sujetos de derecho internacional sobre cuestiones de hecho. Esa es la diferencia fundamental, ¿verdad? Cuestiones de hecho, no reguladas por el derecho internacional y que generalmente gravitan sobre asuntos de carácter económico, político o social. Y aquí nos sale el medio de solución de controversia. Nos dice: frente a las conductas descritas anteriormente, el derecho internacional ha previsto una serie de medios de solución. La ONU y la OEA, ¿verdad? No ignora que pueden existir controversias entre estados. Eso no lo ignora. Es una posibilidad latente en las relaciones internacionales. Y en lugar de ignorarlo, pues han proporcionado una serie de medios para solucionar de la mejor forma posible, esta situación. Entonces dice: frente a las conductas descritas, el derecho internacional ha previsto una serie de medios de solución de controversias internacionales con el objeto de preservar la paz y la seguridad internacionales, y así evitar que un conflicto pueda desembocar en un enfrentamiento armado, que es lamentable, ¿verdad? En ese sentido, la regulación internacional es a nivel universal y a nivel regional, ¿verdad? Ya coincide con lo que hemos venido hablando nosotros: la Carta de la ONU, la Carta de la OEA. A nivel universal, la Carta de la ONU, ¿verdad? Y viene a decirnos lo que hemos leído ya de esta parte. Y a nivel regional, en América contamos con la Carta de la OEA, ¿verdad? La Carta de la OEA. Y como ya hemos visto, pues, en el artículo 24, 23, dice, no, sí, pero el 23 empieza el capítulo numeral Romano 5. Pero dice
Bueno, y aquí pues empezamos a hablar de esta situación. Entonces, ven, pues hay medios de solución de conflicto. Volvemos con el doctor Larios, después de este periplo, ¿verdad?, por los diferentes autores. Ya vemos, pues, cuál es la forma de expresar, de exponer este tema. En primer lugar, no se puede ignorar la posibilidad de que de las relaciones internacionales puedan surgir tensión y conflictos entre estados, que puede ir de una escala menor a una escala mayor. Y hay determinados momentos en que pone en peligro la paz internacional y la estabilidad internacional. Entonces, para estos medios de solución de conflicto, y eso el doctor Larios sí siento que lo pone un poco más ordenado acá, nos divide en 3 medios de solución de conflicto, ¿verdad? Medios pacíficos y o diplomáticos, medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos. Y cada quien pues tiene sus subdivisiones, ¿verdad? En principio dice todo medio diplomático es pacífico, correcto, ¿verdad? Yo también creo lo mismo. Aun cuando no todo medio pacífico es diplomático, ¿verdad? Por ejemplo, una resolución internacional pues no es diplomática, es jurisdiccional, ¿verdad? Pero es pacífica. Es decir, que no se realiza a través de esa vía diplomática. Y es por ello que se le llama pacíficos y o diplomáticos, ¿verdad? En estos medios se han adquirido cartas de ciudadanía a través de diferentes convenciones. Vamos a leerlas. Convención para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, la Haya 1907. Imagínense de qué tiempo es. Desde antes de las 2 guerras mundiales. Es decir, que la norma jurídica no ha sido suficiente para evitar conflictos armados entre estados, guerras, ¿verdad?, a nivel de ejércitos entre estados. Desde 1907, ¿ven ustedes? ¿Y cuánto problema ha habido en el ámbito internacional? De ahí para esto, a más de 100 años ahora, ¿verdad? A más de 100 años. Entonces, la Convención para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Básicamente estos 3. Y ahí pues enumera los medios que ya vimos nosotros. Ahora, ¿en qué consiste en cada uno de ellos? Los medios pacíficos y o diplomáticos tenemos la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. 5 medios, ¿verdad? Negociación, buenos oficios, mediación, investigación, conciliación. Si quisiéramos identificar con una palabra clave a cada uno, podríamos decir pues de que la negociación se basa en la aptitud, o sea, la persona apta, ¿verdad? Dice, la negociación, algunos llaman negociación directa, ¿verdad? Ustedes ya estudiaron esto en derecho laboral, creo, ¿verdad? A estas alturas creo que ya vieron derecho colectivo laboral. Y ahí pues está la negociación directa, ya la vieron ustedes, ¿verdad? Pues más o menos viene siendo la misma figura, solo que en el ámbito internacional y pues en su propia naturaleza, ¿verdad? La negociación es un acuerdo directo. Las partes están cara a cara, ¿verdad? Cuando se trata de 2 estados, hablamos de negociación directa. Y se lleva a cabo por personas aptas. Es que es muy importante que sean aptas las personas.
de experiencia, con suficiente personalidad y personería. En otras palabras, generalmente por la vía, en otras palabras, dicen, generalmente por la vía diplomática. Ministros, jefes de Estado, legaciones, comisiones ad hoc, etcétera, ¿verdad? Pueden participar en ellos diferentes funcionarios. Cuando se trata de varios estados, generalmente se convoca una conferencia. A una conferencia, pero esa conferencia tiene apellido. Conferencia internacional. A una conferencia internacional. Lo cual, dice, eso equivale a entablar negociaciones. ¿Verdad? En la negociación siempre hay compromisos. Es que eso es lo importante, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Pero es muy importante esta situación. En la negociación usted no va a ganar, no va a obtener el 100% de sus pretensiones. Jamás va a ser ello. Nunca. Por eso se llama negociación. Usted va a ceder en algo para ganar otra cosa. Al contrario, bueno, la otra parte también va a ceder en algo que le beneficie a usted, ¿verdad? Pero hay otras que va a ganar. Las negociaciones pueden ser por escrito, personales, ¿verdad? Muchas veces este procedimiento de la negociación diplomática directa entre las partes interesadas es el recurso previo, ¿verdad? O sea, es lo primero que hay que hacer. Que no forzosamente debe agotarse, va como un libro, no, pero eso es lo que la lógica internacional nos da, bueno, para platicar, ¿verdad? Directamente. Esta es la negociación. Pero deben ser personas, si no son personas aptas, la negociación posiblemente no rinda frutos, ¿verdad? Si es una persona que desconoce. Por eso dicen, de ser personas aptas, porque entonces con personas aptas se logra una buena negociación. Esta es la primera figura diplomática, los buenos oficios. Bueno, si la negociación no dio resultado, bueno, por X o Y razón, llegamos a este nivel, ¿no? O la negociación no runde sus frutos o no se da ningún resultado, si quedan estancadas, muchas veces quedan estancadas, se rompen el diálogo, se rompen las mesas de trabajo, ¿verdad? Otra vez asoma la sombra del peligro internacional, porque obviamente no llegaron a ningún arreglo y la tensión posiblemente suba, ¿verdad? Entonces el peligro internacional sigue latente. Aquí, en la negociación, en los buenos oficios, a diferencia de la negociación, ya participa un tercer estado. Esa es una característica importante. En la negociación son las dos partes en conflicto. Pongámosle dos partes para no enredar más la cosa. Pueden haber más, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero pongamos dos partes. Aquí en la negociación participan directamente ellos, sin intervención de nadie más. En los buenos oficios ya hay un tercer estado, o grupo de estados u organismo internacional, ¿verdad? Eso también ya lo sabemos, pero vamos a poner un tercer estado para no confundir mucho, no enredar mucho la situación, ¿verdad? Pero puede ser un grupo de estados o un organismo internacional. Bien válido. Entonces, ya hay un tercer estado, ¿verdad? Que no son parte en conflicto, por eso dice tercer estado. No es parte en el conflicto, ya sea por iniciativa propia o por petición de las partes. Ya pues aquí dice, miren, se han dado cuenta, el Vaticano se presta mucho, se ofrece mucho como mediador, ¿verdad?
buenos oficios son ahí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los buenos oficios? Poner nuevamente a las partes en contacto. Póngale ahí, se pelearon en la negociación, ¿verdad? Posiblemente era una escala más de confrontación, pues se caldearon los ánimos. Entonces aquí lo que logran los buenos oficios es que se sienten nuevamente a la mesa, que hablan el diálogo, ¿verdad? Que lo abran. Entonces aquí el fin de los buenos oficios es poner en contacto de nuevo a las partes para que reanuden las negociaciones. Pero aquí este tercer estado no participa en las negociaciones. Incluso ni está presente. Solo lo sienta nuevamente, como que dice, ¿verdad? Lo sienta nuevamente a la mesa, cierra la puerta y se va. Por lo tanto, si la negociación, ¿verdad?, se basa, tiene como característica la aptitud de las partes, porque esa es clave, es directa, en los buenos oficios es la discreción. La discreción, esa es una característica importantísima de los buenos oficios, ¿verdad? Sienta a las partes, ¿verdad? Incluso puede ofrecer su territorio, fíjense. Dice este tercer estado, les ofrezco este estado para que vengan acá a un lugar neutral. Esto también ayuda mucho, ¿verdad? Un lugar neutral, y les damos todas las condiciones para que vuelvan a sentarse a la mesa. Llegan, se sientan, puede hacer un acto bonito ahí, protocolario, y cierran la puerta y se van. Por ello dicen que una característica de los buenos oficios es la discreción. Otra figura es la mediación. Bueno, si los buenos oficios tienen como característica la discreción, la negociación, la aptitud, la mediación tiene como característica la confianza. O sea, el mediador debe crearle confianza, o las partes le tienen confianza al mediador. Y por eso les permiten participar como tales. La mediación, eso es lo que se ofrece mucho el Vaticano, ¿verdad? La mediación. La mediación se da cuando un tercer estado, aquí también participa un tercer estado, ¿verdad? Aquí también participa un tercer estado. Participa un tercer estado o grupo de estados o organismo internacional, como hemos dicho, ¿verdad? Que actúan cordialmente, pero además intervienen activamente en las negociaciones. Esa es una característica importante de la mediación, ¿verdad? Intervienen activamente en las negociaciones. Por eso su participación tiene carácter de intermediador y de intermediación. Aquí pues pueden sugerir, pueden coadyuvar, ¿verdad?, en la solución, sugiriendo compromisos, medios, ¿verdad?, y otras cuestiones que ayuden a solucionar el conflicto. ¿Verdad? Y estas propuestas pueden ser confidenciales, pueden quedarse solo en la mesa, ¿verdad? Entonces, la confianza, ¿verdad?, esa es su característica. Ambas partes tienen confianza en él, lo ponen en su problema, le explican la visión que une su problema y escuchan sus propuestas, fíjense. Hay una confianza plena en el mediador, ¿verdad? Y esa es la mediación. La investigación. Bueno, sí, la negociación, le pusimos palabras claves, ¿verdad? Aptitud, de aptos, ¿verdad? Los buenos oficios, la discreción.
La mediación, la confianza. ¿Cuál será la palabra clave en la investigación? La objetividad. La objetividad. Investigación, ¿vale? El investigador debe ser objetivo. Este método, introducido al derecho internacional público por la Convención de la Haya, adoptado por la Sociedad de Naciones, imagínense, estamos hablando de tiempos antiguos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, además de otras organizaciones internacionales. Se refiere a cuestiones de hecho, o sea, ¿qué va a investigar la comisión investigadora? Va a investigar hechos. Las partes de común acuerdo, fíjense, debe haber acuerdo entre las partes, otorgan a una comisión, la comisión de investigación que le llaman, la facultad de esclarecer una diferencia, una divergencia entre las partes en cuanto a una apreciación de una situación de hecho, ¿verdad? Por eso se investigan hechos. La comisión investiga, fíjense, esa es la verdad, si es investigación, va a investigar, gozando de privilegios e inmunidades diplomáticas, o sea, las personas que integran la comisión de investigación van a tener estatus diplomático, porque se les reconocen privilegios e inmunidades. Al final rinde un informe. Es que eso es lo importante, el informe que haga la comisión investigadora. Dicho informe debe contener una exposición objetiva y desapasionada. Objetiva, ¿verdad? Cuestiones de valor, ¿verdad? Hacia uno o hacia otro no se puede hacer, ¿verdad? Y aquí, atención a esto, muy importante. Es un informe, no es un fallo. Aquí no van a tomar determinación sobre culpables y víctimas, sobre quién tiene la razón, quién no. No puede manifestarse sobre ello. No puede, porque no es un fallo. Oye, no es un fallo, es un informe. Entonces no debe hacer declaraciones de culpabilidad. Ni responsabilidades, ni sanciones, nada de eso, ¿verdad? Entonces, vemos que es un informe, el informe no es igual a un fallo, en el informe no pueden hacer apreciaciones sobre responsabilidades, ¿verdad? Simplemente, en forma objetiva, que se vio, ¿verdad? Dónde estuvieron, cómo realizaron la investigación, etc. A la comisión debe proporcionársele una idea de los hechos sujetos de investigación. Claro, ellos entrevistan, ¿verdad?, a las partes. Dársele la libertad necesaria para efectuar su trabajo. No se le puede impedir entrar a ningún lugar. En su composición generalmente se nombra 5 personas, 2 por cada parte, fíjense. Y la quinta, escogida por los 4 anteriores. Qué interesante, ¿verdad? Para que haya imparcialidad, ¿verdad? Cada parte nombra 2 investigadores. Y estos 4 investigadores van a elegir otro, una quinta parte. Un quinto elemento, ¿verdad? Cada una de las partes puede nombrar consejeros, abogados, agentes, etcétera. Bueno, pues, se puede ampliar mucho más. Un caso de estos también se dio en el caso Irán. Los Estados Unidos gritaban a los 4 vientos que Irán estaba fabricando armas de destrucción masiva, letales para la humanidad. Y con ese argumento desarrolló acciones bélicas muy fuertes. Se nombra una comisión investigadora. No encontraron indicios
de fabricación de armas de destrucción masiva, pues Estados Unidos ya había golpeado. Científicos, fíjense, eran científicos renombrados, o sea, no cualquier persona, jóvenes, ahí gente famosa, gente conocida, personas de mucho talento y conocimiento. Esta comisión la dirigió un británico, creo que dirigía el laboratorio de energía nuclear, algo así del Reino Unido, una persona muy versada. Y iba a rendir su informe un día lunes. Y ese fin de semana anterior aparece muerto. Nunca se investigó por qué murió, quién fue, nada. Y ya no se rindió el informe. Ahí se cortó el informe de la comisión investigadora, que se supone que iba a ratificar que Irán no estaba construyendo armas de destrucción masiva. Ahí quedó como una novela, ¿verdad? Pero como hay una investigación también es importante. La conciliación no la vamos a explicar porque dice acá que se usa menos, ¿verdad? Se usa menos y tiene ahora solo únicamente valor histórico. Entonces, para no llenarnos de con muchos datos, solo tengámosla como punto de referencia, como un medio que sí ha existido, ¿verdad? Y no se le ha derogado ni ha desaparecido, ¿verdad? Pero según aquí el otro lado dice que se usa menos, se está dejando de usar. Entonces ya vimos los medios pacíficos o diplomáticos, ¿verdad? La negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación. Entonces ya vimos cómo, y aquí ya podemos irnos a la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, y ya nos damos una idea, sí, pues esto es lo que aceptan, y hacia esto vamos. Pero también existen los medios jurídicos. Medios jurídicos tenemos dos, ¿verdad? El arbitraje y la decisión judicial. Creo que así los nombran acá. ¿Verdad? El arbitraje y la resolución judicial, ¿verdad? Los medios jurídicos, dice. Sí, decisión judicial. Medios jurídicos o jurisdiccionales son aquellos en los cuales existe un órgano con jurisdicción, con poder para juzgar, al cual se acude para dirimir en forma pacífica los conflictos internacionales. Medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales son aquellos que están presididos por personas que no ejercen jurisdicción ni tienen poder para ejecutar o hacer cumplir lo juzgado, pero que gozan del respeto en el ámbito internacional por su alta credibilidad y preparación al respetar el debido proceso y demostrar especialidad, capacidad, objetividad, independencia e imparcialidad, entre otros. Tradicionalmente se han reconocido dos medios jurídicos: el arbitraje y la decisión judicial. Medio de solución de conflictos. ¿Se dan cuenta? Nosotros vamos por esa escala en el conflicto con Belice. A la decisión judicial vamos a someter un diferendo, ¿verdad? Entonces dice, se han reconocido dos medios: el arbitraje y la decisión judicial propiamente dicha, expresada a través de la Corte Internacional de Justicia. Hoy el derecho internacional constata que la función jurisdiccional y la cuasi jurisdiccional no solamente se ha globalizado y diversificado, sino que también se ha especializado. Entonces dice, y ahí tenemos pues muchos tribunales, ¿verdad? Los tribunales internacionales de administración de justicia, dice. Generales, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Corte Internacional de Justicia. Especializados, Tribunal del Derecho del Mar, Tribunal Penal Internacional,
tribunales de derechos humanos, tribunales para conflictos sobre derecho mercantil, tribunales para asuntos de integración, entre otros, ¿verdad? Como ven, hay bastantes tribunales internacionales. Hay tribunales ad hoc. Aquí nos dice el Tribunal de la Unión Europea, tribunales ad hoc, dice como el de Nuremberg, el de Tokio, el de Yugoslavia, el de Ruanda, Camboya, este otro, ¿verdad? Y hay también, dice, entes no jurisdiccionales. Bueno, también hay nacionales, el de España, el de Bélgica, Estados Unidos de América, Israel, etc. Entes no jurisdiccionales. Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional. Arbitraje, ¿ves? Organización Internacional del Comercio, OIC, tiene sus tribunales. Inversiones, ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración, ¿verdad? Específicos para Europa, etc. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí viene pues la Corte Internacional de Justicia. Sus órganos, su integración, pues eso no vamos a ver tan pormenorizada, ¿verdad? Competencias y jurisdicción, funciones, ya vimos aquí, procedimiento, funciones judiciales y de consulta, ¿verdad? Como habíamos hablado nosotros, ya lo habíamos visto, ¿verdad? O función consultiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Tribunal Penal Internacional, y empieza el doctor Larios aquí, pues, como docente que era, ¿verdad? A darnos una referencia bastante puntual de cada uno de estos tribunales. Que hay lo de Ruanda, lo de Yugoslavia, para Sierra Leona. Bueno, pero también tenemos el arbitraje. Aquí vamos al arbitraje. Dice el doctor aquí, en el derecho internacional, el arbitraje es una institución distinta a la solución pacífica de los conflictos internacionales y se caracteriza por el hecho que dos estados en conflicto someten su diferendo a la decisión de una persona, árbitro, o varias personas, comisión arbitral, libremente designada por los estados, ¿va? En los tribunales, ahí están los jueces. En el arbitraje, los propios estados pueden designar y que deben resolver apoyándose en el derecho o en normas que las partes acuerden señalar. Incluso las dos pueden resolver según et sequo et bono, ¿verdad? El arbitraje es una de las instituciones más antiguas del derecho internacional. Bueno, pero como ven, el arbitraje es voluntario, ¿verdad?, en cuanto a su sometimiento a él. Voluntario, ¿verdad? Entonces es voluntario en cuanto a su sometimiento. Es decir, a ningún estado se le puede obligar someterse al arbitraje. El sometimiento al arbitraje es voluntario de los estados. Pero una vez sometidos, el arbitraje es obligatorio. Una vez se somete uno a la cláusula arbitral, ya se vuelve obligatorio. Ya no, ahí los estados tienen que avenirse al procedimiento arbitral y al fallo arbitral que se llama laudo. En este caso se llama laudo internacional. Entonces dice que consiste, pues, dice, someter una divergencia internacional mediante acuerdo formal, hay un acuerdo, y previo entre las partes.
Y esta es una diferencia también muy importante con la decisión judicial. En la decisión judicial, los tribunales existen antes, ¿verdad?, que el conflicto. En el arbitraje, pues, puede surgir, pueden nacer ellos posteriores al conflicto, ¿verdad? Bueno, pueden, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica el arbitraje? ¿En ocasional o institucional? ¿Cuál es el ocasional? Es aquel en el cual las partes, al fracasar, utilizando otros medios, finalmente deciden de común acuerdo y voluntariamente, previo un pacto en el cual se harán constar las condiciones y la voluntad de acatar el fallo, de someter su diligencia a decisión arbitral. Esta clase de arbitraje se basa en la voluntad específica de someter este problema específico, individual, determinado y aislado. No se basa en ningún documento general, en ningún compromiso general que haya previsto esta situación. Es lo que pudo haber resultado con el diferendo entre Guatemala y Belice, ¿verdad? Lo que hicieron, Guatemala sugirió someter al conocimiento de arbitraje la situación. Pues ese arbitraje no existía por ningún lado, ¿verdad? Al momento, si Belice hubiera accedido y al momento de ponerse de acuerdo de los dos, ahí empieza a formarse el tribunal arbitral. O sea, pero previamente no se conocía nada de ello, ¿verdad? Es una posibilidad que otorga el derecho internacional. Bien, entonces, también tenemos el arbitraje institucional. Bueno, del arbitraje ocasional al arbitraje institucional. En el arbitraje institucional, las partes se basan en un documento firmado de común acuerdo en un tiempo en que el conflicto no existía. Específica ni generalmente. Hugo Álvaro Heredia. ¿Quién puede tener contacto con Hugo Álvaro Heredia, por favor? El arbitraje institucional, ¿verdad?, se basa en un documento firmado. Puede ser un tratado, fíjense ustedes. Pongamos de ejemplo los tratados de libre comercio. Ahí dice, en caso de diferencia, pueden someterse las mismas a la resolución de un arbitraje. Ese es un institucional, ¿verdad? O sea, no había controversia. En el ocasional, la controversia ya existe. En el institucional no existe todavía. Pero se ve la posibilidad, ¿verdad?, de que exista. Puede tratarse, en este caso, de algún convenio, ¿verdad?, un tratado internacional, bipartito o multipartito, ¿verdad?, referente a un área general o específica en el cual se previó que cualquier problema o divergencia en relación con el objeto del convenio se dirimirá por la vía del arbitraje. En caso de controversia en tales situaciones, se debe resolver a través de la vía del arbitraje. Es un arbitraje institucional, existe previamente, hay generalmente un documento anterior. En este caso, el arbitraje existe como institución para un área determinada específica. Puede ser, perdón compañeros. Voy a abrir algo.
Perdón, ya estamos de regreso. Les hablaba, el arbitraje pues puede ser ocasional. Ahí el problema existe antes del arbitraje. Institucional, aquí es al revés. El tribunal arbitral o la institución del arbitraje existe antes del problema. Y regularmente este compromiso está contenido en un documento, un acuerdo, un tratado, ¿verdad? Esa es básicamente las características del arbitraje. Entonces, para cuestiones de la otra clase, vamos a quedarnos en los medios coercitivos de solución de conflictos. ¿Eh? Por favor, le hagan una leída para tener algo avanzado en la próxima clase. Entonces, quedamos pendientes con los medios coercitivos de solución de conflictos. Bueno, compañeros, con esto terminamos el tema de hoy, ¿verdad? Para continuar, pues, en el jueves de la otra semana, si Dios lo permite. Y les deseo un feliz fin de semana, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Se cuidan. Buenas noches, Lick.